Radio Riols. Voces por un mundo mejor. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Nos sentimos profundamente honrados de contar con la presencia de dos valientes activistas de Paraguay, Hugo Vázquez y Miguel Sanabria, hoy aquí presentes en nuestro programa. Un país latinoamericano donde, a pesar de la gran riqueza cultural y natural, las comunidades locales enfrentan una grave vulneración de los derechos humanos. Hoy, gracias al esfuerzo de la ONG Alianza por la Justicia, que lleva varios años trayendo a Valencia la voz de estos luchadores por los derechos humanos, podemos conocer de primera mano la realidad de un país muchas veces ignorado en los medios internacionales. Nuestros invitados son representantes de asociaciones vecinales que desde la base comunitaria están resistiendo a un gobierno que lamentablemente está sumido en la corrupción y la opresión. En este espacio de Radio Riols conoceremos su lucha, los retos que enfrentan y las maneras en que todos podemos contribuir a mejorar su realidad. Acompáñenos durante estos próximos 45 minutos en este valioso intercambio. Estará al mando de la entrevista Manuel Tello y mi persona María Fernanda León. Hola, pues nada, hoy estamos aquí, como contaba mi compañera. Vamos a conocer un poco la situación de Paraguay en una primera parte. El programa de hoy pues va a transcurrir con un par de partes, esperamos que dure una media hora. Y yo le preguntaría a los dos entrevistados que tenemos hoy que nos contaran un poco pues cuál es la situación un poco a rasgos grados de Paraguay en este momento en términos también de derechos humanos y qué tipo de violaciones de estos derechos se están produciendo. Y bueno, empezaríamos por ahí y también qué factores han llevado al país a esta situación, ¿no? Y qué papel juega el gobierno y estas comunidades y estas personas que están un poco resistiendo y buscando la forma de llegar a un mejor país, ¿no? No sé si desde ahí os voy a preguntar un poco estas primeras preguntas, libremente lo que consideréis que nos queráis contar de Paraguay y nadie, seguimos. Muy buenas tardes o buenas noches en este momento. Miguel Ángel Sanabria. En primer lugar, agradecerles profundamente por permitirnos estar aquí con ustedes y tratar de compartir nuestras vivencias y nuestra lucha. Y en primer lugar, que Valencia, España y el mundo sepan que Paraguay existe. Esto es una de las realidades que nosotros tenemos que tratar de instalar, porque en la práctica Paraguay muy poco es conocido, porque es un país probablemente pequeño, mediterráneo, no tiene acceso al mar, por lo tanto siempre es desconocido. Bueno, como dije, mi agradecimiento a la Fundación por la Justicia y a ustedes por permitirnos estar aquí. Y yo creo que me encantaría que primeramente lo comparta un poco nuestra vivencia Hugo, que tiene más habilidad en esto. Luego entra de ello. Bueno, buenas noches, Manuel, Fernanda. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio muy importante. Estamos culminando una semana maratónica, digamos, ¿verdad?, con la Fundación por la Justicia. Después retornamos a nuestro querido Paraguay y vamos profundamente fortalecidos de haber tenido la oportunidad de venir a compartir nuestra vivencia con estamentos, con distintos estamentos de Valencia. Nos estuvimos en el Congreso, en el Parlamento, estuvimos con personalidades muy importantes, estuvimos con la comunidad paraguaya acá en Valencia, estuvimos con la Federación de Vecinalistas aquí de Valencia también, y otros espacios que fuimos ocupando, compartiendo, digamos así, que
Gracias por permitirnos hacer conocer nuestro país. Ya en el espacio de que dispongamos, vamos a hablar un poco de la realidad que muy bien lo describía Fernando. Un país desconocido, o muy poco conocido, por cierto, digamos, ¿verdad? Y con una realidad o con una presentación del gobierno central con información que no condice con la realidad. Así que, lastimosamente, eso con absoluta responsabilidad podemos afirmar. Y bueno, estamos dispuestos a responder con la ayuda de Roxana, ir un poco cómo estamos avanzando. Estuvimos en la universidad también, digamos, ¿verdad? Hablando con chicos de la carrera de Derecho y Criminología, que fue un boom, realmente, así que muy contento, súper satisfecho, digamos, ¿verdad? De la visita. Y bueno, me sumo a la expresión de Miguel de agradecerle a la Fundación por la Justicia, digamos, en la persona de de José María y Majo, digamos, ¿verdad? Que son los directivos de primera línea. A ver, la actualidad de Paraguay es muy delicada. En el sentido de que tenemos un partido hegemónico que gobierna el país desde 1954, hace 70 años, el mismo partido, excepto una bella primavera que duró apenas 4 años, que no culminó su mandato porque definitivamente si culminaba su mandato en forma normal, la posibilidad era de que pudiera seguir por un periodo más, y eso evidentemente a la derecha no le convenía, porque este periodo del 2008 al 2012 fue de alguna manera con una característica a la izquierda, y Paraguay se sintió muy bien posicionado con vecinos como la Argentina, con Cristina Kirchner, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia. Entonces, esos vecinos, digamos, ¿verdad? Que son los con quienes estamos teniendo relaciones y son los vecinos que rodean Paraguay, era de alguna manera un riesgo para la derecha que maneja hoy. Aparte de eso, digamos, ahora, hoy en este periodo que inició en el 2023, estamos en 2024, un año y medio, digamos, del mandato del nuevo presidente, se va agravando la situación en el sentido de que los órganos de poder, Paraguay tiene 3 poderes del Estado: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y lastimosamente, digamos, el poder ejecutivo va copando, digamos, ahora, por ejemplo, el Parlamento está constituido por un 80% del mismo partido. Tienen una mayoría aplanadora, aplastante, y hacen lo que quieren de alguna manera, digamos. Cambian las reglas de acuerdo a las necesidades y tienen el tupé o tienen las agallas, digamos, ahora, de que encuentran una razón y, por ejemplo, lo echan a una colega, a una legisladora del Senado, digamos, ahora, que es la Cámara Alta en Paraguay, ¿no? Pero lo peor es que habiendo 2 organismos de control extra gobierno, diríamos, que es el Consejo de la Magistratura, que es la entidad que propone terna para fiscal general, para jueces, para todo ese organismo de la justicia, y otro organismo muy importante que es el Jurado de Enjuiciamiento, que juzga la labor de los jueces y de los fiscales, están copados por ellos. ¿Qué significa eso? Que primero proponen figuras no muy éticas, digamos, ¿verdad?, para los juzgados, para lo de la fiscalía, y en caso de que, evidentemente, el Poder Judicial tiene una vida muy larga, ya, digamos, ¿verdad?, pero en caso de que alguien se atreviera a no responder a los intereses del Partido Colorado, el jurado de enjuiciamiento se encarga de llamarlo la atención, de suspenderlo, advertirle, digamos, y crea evidentemente una inseguridad jurídica muy grave, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Primero,
muy pocos países o muy pocos capitalistas irían a invertir en Paraguay, digamos, ¿verdad? Porque no hay una seguridad jurídica, ¿verdad? Que si al Partido Colorado no le cayera bien una inversión, o la inversión no pudiera o no pusiera el suficiente margen de coima, digamos, ¿verdad? Esa empresa va a ser perjudicada, de algún modo va a ser perjudicada. Entonces, y la economía está sustentada en dos grandes rubros, la ganadera y la agrícola, ¿verdad? Y bueno, la agrícola tiene una característica. Paraguay es el quinto país productor de soja, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Digamos, ¿verdad? Que Paraguay tiene la disponibilidad en tierras que es capaz de comprar un extranjero, un inversor, y no importa el contenido. Yo quiero ese pedazo de tierra, de ese mapa, y ahí hay unos carteles que significarían comunidades de campesinos o comunidades de pueblos originarios. Y no importa el contenido. Él tiene el poder económico para comprar, el Estado le vende y después el mismo Estado es el que se encarga de limpiar. Con la policía y con la fiscalía de limpiar ese espacio y entregarle, digamos, al inversor, llamémosle inversor, digamos, entre comillas, esos terrenos, digamos, para que eso se convierta en campo para ganado o en campo para soja. Esa es la realidad, digamos, ¿verdad? Y bueno, ¿dónde va ese grupo de personas? Tanto pueblos originarios como pueblos campesinos. Se instalan alrededor de Asunción y ahí se va ensanchando cada vez más hacia afuera, se va ensanchando el cinturón de pobreza. El cinturón de pobreza. Y esa es una bomba de tiempo que en algún momento dado va a significar una explosión social. Porque uno lucha mientras que tenga algún tipo de esperanza. Pero cuando no tiene esperanza y las alternativas están cerradas, yo creo que va a llegar en algún momento dado, digamos, ¿verdad? Que eso puede explosionar, ¿verdad? Y encima, para cerrar, digamos, lo grave de la situación, es que hace 7 años asumió, en realidad hace 12 años, porque estuvo 5 años en el gobierno, el señor Horacio Manuel Cartes, un señor declarado por los Estados Unidos hace 2 años significativamente corrupto, pero tiene un antecedente. Él ya era narcotraficante desde hace 20, 30 años atrás, digamos. Él fue presidente, después siguió otro del Partido Colorado, ahora hay otro del mismo Partido Colorado, y este último es un muchacho joven, muy preparado, tiene trabajo hecho en el exterior, de muy buen perfil académico, pero no tiene el coraje para desobedecer a Horacio Cartes, que es el que maneja. Entonces, nos estamos convirtiendo en un país manejado por la narcopolítica, y eso es muy delicado. Y para terminar, ese cinturón de pobreza tiene 2 ingredientes gravísimos. La delincuencia de los jóvenes, que es enorme, digamos, ¿verdad? Y el consumo la adicción, digamos, ¿verdad? A las drogas. El joven que no tiene alternativa, digamos, ¿verdad? Así de una vida digna, bueno, se mete a las drogas, digamos, ¿verdad? Se mete a las drogas. Bueno, por lo menos por ahí, en esta primera intervención mía. Muchísimas gracias. Yo quisiera pues comentar un poco. Me has comentado un poco en términos generales la situación de Paraguay, y yo quisiera preguntar, ¿no? La localidad que estáis vosotros interviniendo, que creo que es la capital, ¿no? ¿Podríais contar un poco a la ciudadanía que vive allí, los jóvenes, las familias, las mujeres, todas las personas, cómo se organizan un poco a nivel comunitario para sobrevivir, para tener una vida que merezca la pena vivir, y también cómo se organizan para hacer frente a la delincuencia, a la corrupción, a un gobierno que favorece determinados intereses y no realmente los suyos? Todo eso, cómo se está generando y qué problemas tenéis y qué podríamos hacer también, ¿no? Desde países como Europa, otros países como ya ha hecho Fundación por la Solidaridad, ¿no?
por la justicia, perdón. Desde ahí, ¿cómo podemos concienciar aquí también las consecuencias de cierta economía que se nos escapa a los ciudadanos de aquí porque no sabemos, ¿no? Y este es un poco el objetivo. No me enrollo más, cuéntanos, o sea, resumiendo, cómo las comunidades se organizan para su desarrollo, su vida y cómo se enfrentan a las situaciones que estás describiendo, ¿no? En realidad, nosotros como ciudadanos de comunidades nos organizamos de distintas formas. Tenemos que reconocer de que hay grupos sindicales que se organizan y que plantean reivindicaciones cuando la situación se ve muy insostenible. Sindicato de educadores que hacen las mismas cosas, organizaciones campesinas que se agrupan y van y solicitan y plantean reivindicaciones del sector, comunidades indígenas que solicitan que se le adjudiquen legalmente lugar que, por cierto, siempre fueron de ellos, pero al menos documentalmente se le dé un espacio para que nadie más se le pueda echar de ahí. Y si no lo consiguen pacíficamente, entonces llegan, hacen manifestaciones, solicitan, haciendo ruidos en la ciudad de Asunción, porque el centro neurálgico del país siempre es la capital, y para nosotros, como que no somos un país muy grande, bueno, tenemos la facilidad de llegar a la capital a hacer nuestras solicitudes, nuestras reivindicaciones. En el casco urbano donde estamos nosotros, nos organizamos en nuestra comunidad en organizaciones comunitarias y que intentamos y hacemos casi la misma cosa, pero un poco más más bien de preparación, de concienciación de nuestra gente, motivando a nuestra gente, compartiendo nuestras experiencias, motivándole a que se planten y que defiendan sus derechos, porque muchos de nosotros ni siquiera conocemos nuestros derechos, hasta dónde podemos hacer, cuáles serían la posibilidad de obtener alguna lucha, marcándole un poco, orientándole cómo pueden hacerlos. Y además de eso, como organización, también planteamos algunas soluciones alternativas a nuestros pares, además de compartir con ellos algunos conocimientos y recoger los conocimientos que ellos tienen. Les dotamos de algunas experiencias, fundamentalmente experiencias laborales, porque la gran mayoría de lo que hablaba Hugo, de los habitantes, son personas que vinieron del campo a la ciudad, venían de estar plantando maíz, poroto, yuca, mandioca para nosotros, vienen en la ciudad y no tienen espacio para hacer eso. Entonces necesariamente tiene que dedicarse a otro, dedicarse a construir casas, a instalar electricidad, a reparar cañería de agua o a preparar cosas, comidas. Y entonces formamos lo que nosotros le llamamos una escuela. Como organización, la Federación de Entidades Vecinales tiene una escuela vecinal en donde armamos una malla curricular para que podamos ir impartiendo esos conocimientos. Y bueno, entramos a pasarle esos conocimientos para que ellos puedan aprender a realizar esas actividades y puedan salir a trabajar con de repente, si existe, porque en Paraguay no existen muchas empresas, muy pocas empresas tenemos ahí para que la persona común o el obrero pueda trabajar formalmente. Diríamos, no sé, en un 70 o 50% de los trabajadores son informales, en las calles vendiendo cosas,
cualquier tipo de cosas, ya sea verduras, ya sea productos. Eso creo que no hemos comentado eso, pero en la ciudad capital, Asunción, es como que estamos pegados a... tenemos fronteras muy cercanas de la Argentina. Se trae producto de contrabando de la Argentina y se vende en las calles. Y bueno, se sobrevive así. O en su defecto, jóvenes o gente que viene del campo se instalan en la calle, en los semáforos, con un balde de agua y un trapito para limpiarte el vidrio de tu auto. Y vos les tenés que dar moneda. Bueno, esas son un poco nuestra realidad. Evidentemente que nuestros derechos como ciudadanos están totalmente pisoteados y a lo que acaba de decir Hugo, y con el gobierno que estamos teniendo en este momento, se nos hace muy, muy difícil tratar de superar eso. ¿Está bien? Correcto. En realidad es como que nosotros vivimos un periodo muy, muy largo de dictaduras y nos metieron en la cabeza, en el sentimiento y en el corazón el hecho de ese sentir de querer actuar de esa manera. Y lo dije en el documental de que, y eso está en nosotros, es el varón fundamentalmente se siente normalmente con poder de imponer sus ideas y su forma de pensar en la casa. Una cuestión que lo comenté con algunos compañeros, en este tipo de trabajos, de actividades que nosotros realizamos en nuestra comunidad, yo no le permito a mi esposa, a mi compañera, a que haga ese trabajo. Si de repente yo le permito que salga, que haga lo que yo de repente hago, los vecinos, mira, salió esta porque busca a un hombre. Y eso yo me lo tengo que tragar. Entonces, a veces como que no aguanto eso, entonces, y quédate un poco nomás. Porque mi sentimiento y yo no puedo soportar que mis vecinos piensen eso de mí, porque eso me hace bajar de estatus. Ese tipo de violencia lo vivimos cotidianamente. En cuanto a la salud o en la comunidad, desgraciadamente no tenemos hospitales o centros de salud que responda a nuestra necesidad. Si bien es cierto, existen hospitales y muy buenos hospitales en donde para tener una atención, una consulta, tenemos que, primeramente, esperar turnos 4 o 5 horas para que te den una tarjetita para que te puedan atender. Llegaste a conseguir eso, y para decirte 3 o 4 horas, ¿por qué? Porque, un ejemplo, tenemos cerquita de casa nuestro hospital regional, en donde para obtener número tenemos 3 cuadras de filas esperando para que te atienda. Cuando llegaste ahí, te da una tarjetita, entras a consultar, te dan la receta, te diagnostica, te da la receta, pero no hay remedio. Entonces, salís del hospital con tu papelito y te vas en tu casa. Esa es la cruda realidad en cuanto a la salud. En cuanto a el respeto y el cuidado de la criatura, eso es una cuestión muy, muy lamentable también. ¿Por qué? Yo, papá, mi esposa, tenemos que salir a trabajar para sostener nuestra casa. Tenemos 3 chicos, se quedan solos, sin cuidado. A veces se le encierra en la casa o le pedimos al vecino o vecina, mira un poco por mis hijos durante todo el día.
regresamos y bueno, si no pasó nada, gracias. Pero hay una situación de falta de cuidado a nuestros hijos, hecho por nosotros mismos porque no tenemos otra alternativa. No existe una, ¿cómo que le dicen aquí? Nosotros le decimos guardería, aquí le dicen también guardería. Bueno, en donde podamos dejar nuestra criatura para que puedan ser atendidos como corresponde mientras papá y mamá salen a trabajar. Y si de repente hay algunos cerca nuestro, no tenemos cómo pagar. Claro, porque son muy costosos. Son costosos y y bueno, esa es un poco la falta o mejor dicho, el no tener derechos o el respeto a los derechos y al cuidado de nuestros hijos por la circunstancia que tenemos. Porque si bien es cierto, Hugo estaba hablando de los medios de producción y de trabajo, pero él hablaba más bien de los servicios que se tienen. Pero además de eso, Luque es un distrito que va creciendo hoy muchísimo. En estos 10 años creció más de quizás la mitad de lo que era antes. Claro, hay construcciones de obras, de caminos y lo que uno quiera, pero la paga por los trabajos que realizamos no satisface de ninguna manera a la necesidad nuestra. Hay muchísimos trabajadores en la artesanía que producen trabajos manuales. Luque es caracterizado por producir guitarras, arpas. Y cuando nosotros salimos de Luque y en alguna comunidad un poco lejana y trajiste tu guitarra y vos sabes cantar, al menos nosotros no. Pero esa es la característica nuestra y bueno, en realidad nosotros tenemos esperanza, tenemos un poco la sueños de que podemos cambiar algo en nuestro país. Y solemos decir, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos probablemente una visión un poquito más abierta que quizás de la gran mayoría. Y decimos nosotros, si nosotros lo que vemos un poquito más, no nos plantamos y no iniciamos algo para intentar modificar esa situación, no hay otro que lo haga. No podemos esperar de la gente pudiente que diga, bueno, están viviendo muy mal mi gente y voy a cambiar esto. No, nosotros tenemos que presionar y la intención nuestra es de lograr encontrar, como decía Hugo, un poquito de oxígeno aquí para que vayamos allá y seguir buscando ese camino. Nos conformaríamos muchísimo cuando nos vayamos de esta tierra haber dejado un camino para nuestros hijos. Antes de terminar, me gustaría también aclarar de que nosotros hablamos mucho de corrupción y estamos comentando de que la corrupción está en las autoridades, nuestros representantes, pero ojo, esa corrupción está instalada en la sociedad, totalmente permeabilizado la corrupción en nosotros mismos como ciudadanos y como una forma de sobrevivencias, por supuesto, una forma de sobrevivencia cuando no tenemos la posibilidad de sostenernos por nuestro trabajo legalmente, entonces entramos en la misma carrera de buscando de alguna manera por caminos torcidos para nuestra sobrevivencia. Y lo peor de todo esto, de que esa situación está normalizado en nuestro país. Los vemos, lo visualizamos como algo tan normal, hasta inclusive
a mí me han dicho muchas veces, pero si tuviste esa oportunidad y no hiciste porque eres un tonto, ¿por qué no aprovechaste? Tenías la oportunidad. Esa es la forma de pensar de nuestra gente. Cambiar esa situación, por supuesto que va a tener tiempos, va a llevar su tiempo e implica mucho trabajo, mucha cultura, mucha concienciación que evidentemente en 2 o 3 años no se logra. Pero tenemos que seguir dando batallas para poder cambiar eso. Primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, la mentalidad de nuestro pueblo para poder superar eso. Pero también comentarle que, bueno, nosotros hablamos como ciudadanos, pero también existen, hay que reconocer que existen asociaciones, o bien, mejor dicho, partidos políticos que también intentan. Si bien es cierto, no son los perfectos, pero existen partidos políticos que también están peleando por cambiar eso. En la medida que de sus posibilidades, partidos llamados que se autodenominan partido de izquierda, partido socialista o de centro de derecha, que también piensan modificar un poquitito y están peleando en la medida de su capacidad. No son muchos, pero sí existen. O sea que no es una cuestión que está totalmente muerto. Tenemos posibilidades, tenemos esperanza. Y también, como Hugo, darles nuestros agradecimientos infinitamente por recibirnos y permitirnos que nos escuchen en Valencia, en Europa y probablemente en el mundo, de que hay personas decididas a seguir peleando por cambiar nuestra sociedad hacia una sociedad un poco más justa. Bueno, ahora antes de que termine María Fernanda, quería agradeceros a la Fundación y a vosotros dos haber venido a este humilde espacio que es esta radio y este espacio también comunitario. Y quiero compartir que la sensación que tienes tú, ¿no? de esa, vamos a llamar, esa interioridad, ¿no? Que la hemos definido como el dictador, pero aquí hemos vivido, mi generación no, pero anteriores hemos vivido una dictadura terrible y una opresión increíble, de las dictaduras más monstruosas que ha habido en Europa, que ha habido una represión y no está sanado tampoco. No está sanado por muchas razones que no podemos explicar aquí en 2 minutos, pero esa interioridad también está aquí, en cierta forma, y creo que está en el mundo, porque nos han metido un sistema que ya viene y esa parte que estáis diciendo también tiene que pasar aquí. Es decir, también tenemos que cambiar nuestra interioridad. Aquí tenemos otros problemas, es verdad que tenemos sanidad, tenemos tal, pero ahora mismo la misma codicia de la sociedad nos ha llevado que la gente no puede vivir porque no puede adquirir una vivienda, por ejemplo, o no puede tener un alquiler, o no puede vivir con un trabajo porque aunque cobran más tampoco todo está caro. Todas esas cosas, la insolidaridad, el egoísmo, la codicia, todo está impermeabilizado en la sociedad desde la más baja, tal. Las clases más bajas a lo mejor acaban cayendo para subsistir y para poder llevar un nivel de vida también en drogas, en cosas. O sea, todo está también pasando aquí a otro nivel a lo mejor. Entonces, hasta que no cambiemos, y en eso coincido contigo, esa interioridad y seamos capaces de articular otra forma de ser, que no sea esa violencia, que no sea esa codicia, y ahí estamos. Y así os agradezco que allí en Paraguay, si estéis en esa línea con vuestras realidades, como lo estamos haciendo humildemente también aquí. Y desde ahí, mientras haya gente que creemos en eso, pues hay esperanza. Y ahí pues nos unimos todos en el mundo un poco. Y con eso ya paso a María Fernanda. Muchas gracias, de verdad que estamos muy agradecidos. Queremos agradecer a Fundación por la Justicia, por traerlos hasta aquí, por tenerlos aquí desde Paraguay. Es para nosotros un honor. A Roxana Gómez, que está con nosotros hoy en representación de la Fundación por la Justicia, y queremos agradecer nuevamente profundamente a nuestros invitados Hugo Vázquez y Miguel Sanabria por compartir sus historias y sus luchas con nosotros hoy. La situación en Paraguay es compleja, pero hoy hemos escuchado que hay comunidades y organizaciones que no se rinden y que luchan diariamente por un futuro más justo. Recuerden que el apoyo ciudadano es crucial y que desde aquí, en Valencia, también podemos ser parte de esta red de solidaridad global. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Radio Riol, voces por un mundo mejor.